Bueno, con nosotros va a estar Emilio Gumbau Valenzuela, es el jefe del servicio de vertederos de la Generalitat Valenciana dentro de la Dirección General de Calidad Ambiental. No sé por qué siempre, a lo largo del tiempo, siempre ha habido un geólogo encargado de vertederos, no sé por qué, pero sí da la casualidad que el único geólogo que existe en esta Generalitat es un geólogo, y es en vertederos. Y el único que existía anteriormente era uno solo, que era el actual responsable del Colegio de Geólogos en Valencia, Policarp, era también un geólogo y era el jefe de servicio de vertederos. Creo que nosotros ya siempre seremos algo que ver con los vertederos. Os presento a Emili, que será un placer oírle. Bueno, buenos días a todos, Joaquín, y muchas gracias y al equipo organizador por la invitación. Bueno, efectivamente, yo empecé mi labor profesional hace más de 30 años, justamente en tema de vertederos y como geólogo, buscando emplazamientos para ubicación de vertederos en las provincias de Alicante y Castellón. Y bueno, quería ofreceros simplemente una visión de lo que es un depósito de residuos en vertedero desde el punto de vista de la administración, ¿no? Para ello vamos a llevar un poco de índice que va a consistir en explicar un poco la normativa existente en la actualidad, ver también las características previas que se requieren para iniciar un procedimiento de autorización de un vertedero, ver qué características técnicas constructivas se requieren por parte de la normativa, aplicar un poco los criterios técnicos también en la explotación del vertedero, que también es una cuestión bastante importante, porque bueno, siempre el vertedero genera cierta polémica cuando la explotación no es correcta, como todas las actividades, ¿no? Y finalmente hablaremos de los requisitos técnicos del sellado del vertedero y los criterios de restauración ambiental. Y al final hacemos un apunte sobre lo que son los procesos de mantenimiento post-clausura y de control de ese vertedero durante el tiempo de su vida útil, que una vez finalizada su capacidad pues suele ser de 30 años. Bueno, el tema de los vertederos y los vertidos arranca desde la directiva del año 99, directiva europea, que tuvo transposición en el Real Decreto 1481 del 2001, un decreto técnico, bueno, bastante técnico a mi manera de ver, que prácticamente se mantiene hasta ahora, en las condiciones técnicas no ha cambiado mucho. Sí que es verdad que luego el Ministerio sacó alguna norma técnica que no se llegó a aprobar, que fueron los desarrollos técnicos de los anexos 2 y 3. Algunas veces las utilizamos desde el punto de vista técnico, aunque no tengan valor normativo, pero creo que tienen mucha capacidad o mucha suficiencia técnica para utilizarlas. Actualmente la ley, el Real Decreto 646 del 2020 es el que está vigente y marca una serie de circunstancias, de requisitos para la construcción de un vertedero y su explotación. Y me agradaría hacer mención también a una normativa que últimamente ha aparecido en el 2023, la Orden TET 834, que ya especifica exactamente que el vertedero no es un lugar donde se depositan residuos, sino residuos tratados previamente. Solamente aquello que está estabilizado y aquello que no tiene un aprovechamiento de valorización previa. Bueno, y es una normativa un poco más acertada a mi manera de ver, porque exige tratamiento previo a todo lo que va a vertedero. Cuando hace unos años a vertedero iba bastantes residuos que no tenían tratamiento previo. Bueno, quiero hablar un poco de las condiciones previas que se requiere cuando un titular o una empresa interesada quiere hacer un depósito de residuos en vertedero, bien sea de tipo de residuos inertes, no peligrosos o peligrosos. Bueno, inicialmente hay que reconocer el titular de la instalación y que efectivamente es una persona y titulación adecuada a esa actividad. Es verdad también que ahora mismo un vertedero tiene unas garantías, una fianza, un seguro de responsabilidad, lo determina una normativa. Eso asegura un poco el buen funcionamiento del vertedero, y si pasa alguna cosa pues hay un depósito para hacer frente a esas posibles adversidades o posibles accidentes que pueden ocurrir como en cualquier otra actividad posible.
y además un seguro de responsabilidad ambiental que se determina a través de unos estudios de riesgos que, pues bueno, deben hacer esos estudios de riesgos por ver qué podría pasar, y son cuantías bastante elevadas de fianzas, ¿no? Ningún vertedero actualmente en la Comunidad Valenciana puede establecerse si no tiene un informe previo, vinculante y obligatorio de la Confederación Hidrográfica, que además previamente tiene que estar asesorado por el Instituto Geológico y Minero. Es decir, que hay una serie de garantías a la implantación de un vertedero de todas las administraciones públicas. Luego, otro tema que es importante, al final tiene que haber un proyecto constructivo y de explotación, y eso evidentemente tiene que hacerlo un técnico cualificado y responsable, que se responsabilice de esa construcción y esa explotación, ¿no? Ningún vertedero se pone en funcionamiento sin que haya una visita previa de comprobación de las instalaciones, conforme al proyecto técnico, y muchas veces a través de una empresa acreditada en calidad ambiental, pues para que acredite todo las construcciones, las láminas, las juntas, es todo bien construido y certificado. Si no, no se puede iniciar esa actividad. Al final nosotros lo que hacemos es una autorización de esa actividad, de ese depósito en vertedero, y la ley nos obliga a determinar una serie de, básicamente 8 circunstancias, 8 preceptos, que es identificar a la persona física y jurídica responsable de la explotación del vertedero, cosa muy importante, aunque no lo parezca. ¿Cuál es el periodo de vigencia de esa autorización? Las autorizaciones a veces pues decaen o pueden decaer si la explotación no se realiza de manera adecuada. La ubicación del vertedero y la clasificación. Hay vertederos de inertes, vertederos de residuos no peligrosos, con mayor o menor porcentaje de materia orgánica, y vertederos de peligrosos. Todo eso tiene repercusiones técnicas a nivel de construcción y de explotación. Luego hay que determinar qué residuos pueden entrar dentro del vertedero. Evidentemente son siempre residuos tratados, nunca residuos no tratados, y la cantidad de ellos en total. Se determinan las características técnicas del vertedero, pues tanto a nivel de impermeabilización de fondo, de los lixiviados, la explotación, se hacen balas, no en balas, las capas de explotación, de vertido, y al final pues se determina también la restauración o el sellado a nivel técnico de ese depósito. Tiene una capacidad máxima, o sea, cuando esa capacidad máxima se acaba, pues se acaba el vertedero, y después hay que establecer unas fianzas, pues con un seguro de caución, una fianza en metálico, un seguro del banco, o sea, diferentes modelos. Y también muy importante, se determinan las características y los preceptos que debe cumplir la instalación a efectos de control de la explotación, ver qué pasa también en casos de emergencia, que a veces ocurren, y qué debe cumplir la explotación en la etapa de posclausura del vertedero. Debe haber una etapa de vigilancia y de mantenimiento de esa instalación. Bueno, un aspecto muy importante en el que participamos los geólogos, evidentemente, es en la ubicación. La ley lo que determina es que un vertedero debe instalarse en un suelo que tenga una capa mineral, una formación geológica que sea impermeable. ¿Por qué? Porque esa geología de impermeabilidad de un sustrato lo que garantiza es que no haya afecciones al subsuelo, ni aguas subterráneas ni aguas superficiales. Por tanto, hablamos del concepto de barrera geológica. La barrera geológica es imprescindible. No puede existir un vertedero sin una barrera geológica, al menos en los residuos no peligrosos y de peligrosos. La ley establece que una barrera geológica es aquella que determina una permeabilidad al menos de 10 a la menos 9 metros por segundo en un espesor de 1 metro o más, o igual a 1 metro o más. ¿Qué ocurre cuando una formación geológica no alcanza esas permeabilidades? Aun siendo una barrera geológica, pues bueno, la ley dice que tú puedes complementar con una capa geológica mineral hasta alcanzar esa impermeabilidad. Nunca dice que puedes sustituir, puedes complementar, o sea que la barrera geológica siempre debe existir. Es una garantía de, aunque en una construcción se rompa una lámina o pueden pasar 1000 cosas, pues por lo menos el sustrato geológico va a ser capaz de retener esa posible contaminación. Otro aspecto es que la ley determina que la lámina impermeable es siempre obligatoria, siempre. Aunque tengas una barrera geológica, la lámina siempre es obligatoria.
Hemos discutido bastante sobre el concepto de lo que es una barrera geológica natural, sobre el concepto de lo que es un acuícludo, un acuífero, etcétera, etcétera. Bueno, algunos ejemplos de clasificaciones de formaciones geológicas pues en el tiempo, algunos clásicos, la clasificación de Bredin. Bredin consideraba un acuícludo como aquella formación geológica que tiene una permeabilidad de 10 a la menos 7. A partir de ahí considera que es acuícludo. Custodio y Llamas, por ejemplo, esa permeabilidad la establece un poco más restringida, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, prácticamente lo que dice lo que es la reglamentación, 10 a la menos 9. Bueno, en realidad la visión de la Administración es que cuando una formación geológica tiene una permeabilidad por lo menos de media de 10 a la menos 7, debe hacerse un estudio geológico más de detalle de cuál es el comportamiento de un fluido dentro de esa formación. Evidentemente los estudios geológicos se hacen a través de sondeos, de catas, de SEPs, etcétera, etcétera, pero en un medio anisótropo al final nunca da los mismos resultados. Por tanto, a partir de una formación de 10 a la menos 7, yo, en mi manera de pensar, luego igual viene otro compañero del INME que dará un poco más de datos sobre este aspecto, puede empezar a pensarse en hacer un estudio geológico más de detalle para ver si al final llegamos a esa formación de 10 a la menos 9, que repito, puede implementarse o complementarse con un metro o medio metro de arcilla compactada para complementar esa barrera geológica. Todo esto lo digo porque el objetivo es que haya una seguridad respecto a la no traslado de contaminación de un medio a otro. O sea, aguas subterráneas y aguas superficiales deben estar completamente exentas de cualquier contaminación. Otro aspecto diferente que tiene que ver no con la construcción, sino con la explotación del vertedero en su vida útil, por ejemplo, es que la explotación se lleve a cabo de manera correcta, como todas las instalaciones y como todas las actividades, ¿no? Por ejemplo, que haya un vertido, una deposición de una capa de recubrimiento, pues cada 3 o 4 metros de capa de vertido, pues para evitar olores, formación de vuelos, afección de vectores, no sé, insectos, etcétera, etcétera. Esta capa de recubrimiento también funciona como capa de drenaje lateral de posibles gases, tenganlo en cuenta, que al final alimentan chimeneas de desgasificación. La ley marca una frente de vertido abierto máximo de 4.000 metros cuadrados para evitar esos posibles vuelos, que haya esas molestias, siempre esté todo más o menos recubierto con tierra, los frentes de vertido. Los gases, bueno, cuando hablamos de vertederos que tienen algún porcentaje de materia orgánica, se genera biogás que debe captarse a través de chimeneas y tratarse en una antorcha, quemarlo en una antorcha, o bien aprovechar ese biogás pues, para generar calor o generar energía, depende de la calidad y de la cantidad. Los frentes de vertido tienen que tener un aseguramiento de su estabilidad. Y en el decreto del PIR valenciano lo que establece también es que la posibilidad de que cuando el vertedero se construya en balas, que sean balas retractiladas. Hay un ejemplo de balas retractiladas que lo que hace es una mejor organización del vertedero y genera menores molestias, ¿no? Bueno, hay requerimientos técnicos también para el sellado de vertido del vertedero, que son los mismos que para la parte del fondo. Aquí solamente quiero resaltar, porque lo veremos esta tarde también, que la capa de impermeabilización que establece la lámina impermeable puede ser una lámina mineral, o sea, puede ser medio metro de arcilla compactada, llegando a una impermeabilidad de 10 a la menos 9. Y bueno, como se hablaba ayer también de uso de materiales, pues bueno, pues para la impermeabilización se utilizan geocompuestos, láminas PET, se puede utilizar también lámina, una capa mineral para el sellado, y para el drenaje de gases, pues bueno, se estudian geodrenes, se utilizan gravas, y además pues, se utiliza también pues, geotextil entre láminas para evitar pues, que se colapsen o que se haya una colmatación de las partes de drenaje. Bueno, tengo un ejemplo del vertedero Base Tablán, que estamos ahora trabajando en él. Bueno, hemos actuado sobre 25 hectáreas, a veces son obras un poco de bastante envergadura, ¿no? Este ejemplo lo he puesto porque no es lo mismo sellar un vertedero en una zona horizontal
que en zonas de pendiente. Las diferencias técnicas de ejecución difieren bastante porque básicamente la grava, los niveles de grava, pues mejor no se sustentan por el efecto de la gravedad de la pendiente, y la tierra vegetal pues cuesta un poco más de sustentar. Por eso, en vez de hacer gravas para drenaje de gases, se utilizan geocompuestos, ¿no?, drenantes. Bueno, hablamos también de criterios técnicos de restauración. Esos son criterios que la Administración utilizamos. Por ejemplo, el intentar generar taludes de sellado de 3:1 como máxima pendiente. Cuando menos pendiente, pues al final el resultado en vertedero tiene que ser el retorno de ese terreno a su estado original. Una restauración con, bueno, pues como decía Joaquín, ¿no?, que puedan visitarlas y que haya pues una revegetación, etcétera, etcétera. Para ello, además, aquí es un ejemplo de un sellado vertedero en La Murada. En la capa superior de tierra vegetal se había hecho un peinado horizontal con máquina, porque se quedan una serie de surcos que lo que hace es retener mejor el agua y que la revegetación sea más efectiva, ¿no? Bueno, este es un sellado exitoso en Vinaròs que hicimos hace un año. Aquí veis un poco la secuencia. Veréis que al final se convierte en un espacio verde, ¿no? Bueno, ahí tengo que decir que hubo mucha suerte, porque después de hacer la hidrosiembra llovió varios días y tuvimos un éxito total. O sea, desde la primera imagen, que es cuando se empezaron a rediseñar los taludes y a mover un poco la morfología del vertedero, hasta el final, pues oye, el cambio ha sido espectacular. En este caso también, lo que hablábamos antes, en las pendientes o en los taludes que tienen una cierta altura, se utilizaron geomallas o láminas rugosas. Y bueno, ya acabó. Este es otra obra en La Murada, de un vertedero antiguo. Lo pongo porque son obras que hemos hecho y creo que hay que transmitir un poco las experiencias, ¿no? Al final, como lo que se pretende es controlar el agua de escorrentía, ahí se hicieron una serie de taludes 2,51, creo que eran 2,71, y bueno, unas bermas de drenaje. También se hicieron bermas de drenaje muy pequeñas, de 1 metro, intermedias, que al final han funcionado bien, pues para acabar de que el agua que descorrentía, el agua de lluvia, escapara del vertedero. Después, que decir que el Real Decreto marca una serie de parámetros de control de aguas superficiales en la fase postclausura, aguas subterráneas, limpieza de drenajes, limpieza de las bases del lixiviado, gestión de los lixiviados, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que hace es que esa instalación pues, se controle al efecto de que no haya efectos ambientales al entorno. Y nada, como el tiempo se acaba, pues muchas gracias por esta atención, y esta es una fotografía del vaso B de La Murada, que ya empezaba a revegetar un poco después de la actuación de sellado. Muchas gracias.